Una de las principales preguntas que surgen si has utilizado productos para crecer el cabello es: ¿qué pasa si dejo de usar minoxidil en mi cabello y barba? Esta pregunta es del todo lógica, ya que a veces este tratamiento puede causar confusión. Si actualmente estás usando este producto capilar en tu cabello y barba, es recomendable que antes de dejar de utilizarlo te informes bien de lo que le puede ocurrir a tu cabello, ya que la salud es lo más importante. El tratamiento con minoxidil de la alopecia, tanto masculina y femenina, es más común de lo que puedas pensar. Se suele recomendar el minoxidil a 5% para los hombres y el minoxidil al 3 o 4% en las mujeres. Tal vez has escuchado el término efecto rebote del minoxidil. Este efecto existe, pero quizás su nombre puede llevar a confusión. El, entre comillas, efecto rebote del minoxidil no es más que la explicación normal de un parón de tratamiento. Para que funcione el crecimiento debemos ser constantes, ya que al interrumpir el tratamiento se pueden perder en unos meses los efectos beneficiosos obtenidos. En definitiva, si dejas de aplicar el minoxidil es muy probable que sus efectos desaparezcan. Si se suspende el uso, se pierde el efecto beneficioso que has ido acumulando en los meses de tratamiento. Esto es lo que pasa si dejas de usar minoxidil en tu pelo y barba: pérdida de los beneficios conseguidos previamente, por lo que te recomendamos que seas constante con el tratamiento. Cuando nos referimos a ser constantes, es que debemos aplicarnos el minoxidil al menos por 3 meses para poder ver los resultados del crecimiento del vello. En el mercado existen una diversidad considerable de tratamientos que tienen como agente activo hacer crecer la barba y también auxiliar en otros problemas como la pérdida del cabello, y muchos contienen minoxidil. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, ya que estamos subiendo de forma constante videos sobre el crecimiento de la barba y el cabello, que estoy seguro que te van a servir bastante.